Y hablamos de la pandemia porque es mundial, no es solamente, el COVID no hizo foco solamente en la Argentina. En Europa hay una enorme cantidad de casos, en Inglaterra la situación está muy complicada, en Barcelona hay toque de queda, por ejemplo, en Francia se pidió que no haya festejos, Boris Johnson pidió que no haya festejos en Año Nuevo, la Organización Mundial de la Salud dijo, en lugar de podemos no festejar un día y así evitamos más muertes, la variante Omicron es muchísimo, pero muchísimo más contagiosa, inclusive que la Delta. Muchos sostienen que es un poco más benigna. Se han suspendido una enorme cantidad de vuelos en todo el mundo. Hay muchos países que están estudiando y evalúan cerrar las fronteras. De hecho, hay ciertos países que tienen limitaciones para arribar a otros países, sobre todo en el continente europeo. Europa está muy complicada y vamos a Israel. Hay nuevas restricciones y requisitos en centros comerciales. Gabriel Ben Tasgal, periodista, colega en Israel. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas tardes para nosotros. ¿Qué tal? Nuevamente, un gusto. El gusto es mío. Bueno, contanos cómo está en estos momentos Israel. Mira, un aumento significativo de contagios. Pasamos de hace unas semanas 50 casos, 100 como máximo, a tener hoy 2000. Y eso se tradujo en que el gobierno tomó ciertas medidas, como por ejemplo, si querés entrar a un centro comercial y el negocio donde querés entrar tiene más de 100 metros cuadrados, tenés que mostrar tu carnet de vacunación completo, a menos que quieras entrar a un lugar, por ejemplo, para comprar comida. O sea que vos querés comprarte un par de zapatos, tenés que mostrar tu carnet de vacunación. No hay tutía. Siempre y cuando el negocio tenga unas cantidades de metros determinado, y de todas formas para entrar al centro comercial hoy muchos de ellos ya te piden también tu código QR, que significa que estás vacunado con las 3 dosis que son necesarias aquí. Y en vacunación Israel está muy bien, ¿no? Tiene una gran parte de la población vacunada. Sí, pero mira lo siguiente. Por un lado, sí, hay vacunas para todos y todas las vacunas que se han dado son de Pfizer. Por otro lado, tenemos dos problemas. El primero, el 10% de la población decidió ideológicamente o estratégicamente no vacunarse. Y estas son las personas que hoy están en peligro real. Y por otro lado, el proyecto de vacunación de niños entre 5 y 11 años no se cumple de la forma acelerada que el resto de la población, y por tanto hay preocupación en ese ámbito. De todas formas, una información esperanzadora. Yo te dije que el aumento había sido significativo, y teniendo en cuenta que buena parte de la población aquí está vacunada, lo que sabemos es que los casos de gravedad, los casos graves y las muertes no han aumentado significativamente. O sea, por más que han saltado de 50 a 2000 casos, el número de personas graves se mantiene más o menos por los 80. Claro, esto significa que la vacuna rinde, sirve, que es importante estar vacunado. Esta es la clave, el punto clave. Y que en el caso de un país vacunado, Omicron por lo visto afecta menos, hasta tal punto que el aeropuerto nuestro está cerrado, pero se empieza a hablar sobre la posibilidad de abrirlo en la próxima semana. Claro, otro dato que es importante para señalar es que el aeropuerto de Israel está cerrado. Esto es un dato importante, porque acá creemos que somos el ombligo del mundo, y no es así. En todo el mundo pasa esto, y hay preocupación mundial, porque es una pandemia. Y de alguna manera, ¿sabes qué? Estuve viendo una entrevista que le hicieron al especialista Fernando Pollack, Sí. argentino, en donde él decía que quizás es una buena noticia para países como el tuyo, que se vacunaron con varias vacunas diferentes para hacerle frente a distintos tipos de mutaciones. En este país, como se vacunó solamente con Pfizer, y Pfizer rinde bien para algunas mutaciones por lo visto, se está sopesando incluso dar una cuarta dosis, cosa que se ha empezado a hacer para personas mayores de 60 años y para personal médico. Claro, lo que decía Pollack, y vi la entrevista, habla de que quizás la confusión fue un acierto. El haber traído tantas vacunas fue en el fondo una ventaja porque en mi caso tengo dos de AstraZeneca y seguramente me tenga que dar una de Pfizer, una de Moderna. Y esto digamos, me da muchos más anticuerpos. En lo que por ahora se demuestra acá, donde todo el mundo usó Pfizer, es que es muy buena, y es muy buena para el Delta
y por lo visto también es muy buena para que los efectos de Omicron sean leves. Ahora, Gabriel Fernando Borroni, buenas tardes. ¿Qué, de la cantidad, no sé si tenés ese dato, pero de la cantidad de internados que tienen hoy en día o los que han fallecido, ¿es gente que no estaba vacunada? ¿Tienen cifras, porcentajes de eso? Sí, entre el 60 y el 70% de la población. Por eso el gobierno está haciendo una campaña muy seria en donde, por ejemplo, hace unos días el primer ministro dijo, señores, niño que no esté vacunado, tenemos que sopesar la posibilidad de que no lo dejemos entrar a los colegios. Esas son una de las medidas que no se ejecutó, pero es una de las medidas dentro de la presión social que hay en este país para que la gente se vacune. Porque ¿cuál es el argumento? Se vacunaron con una vacuna, con 2 y con 3, y casi no tiene efectos secundarios. Y por lo tanto, no hay ninguna razón para temer, y es lo que está intentando convencer a la población, porque las personas más graves en este momento son justamente las no vacunadas. Gabriel, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo Un abrazo. grande. Bueno, hemos hablado, esto ocurría en el Banco Provincia.